donde sucede algo para las funciones. ¿Cómo así sucede algo? Pues yo tengo la función graficada en el espacio, me da una superficie, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo mi superficie, es decir, esta, está en el espacio, ¿sí? Y esto fue la forma que cogió la superficie, entonces yo puedo ver que aquí puede haber un punto donde todos los otros puntos están por debajo de él, ¿sí? Ese punto que está allá encima se llama un máximo. Pero también podría decirse que aquí hay un punto donde todos los puntos están sobre él y ese punto es un mínimo. Pero también hay un punto donde la función toma la forma de una silla. ¿Se acuerdan? Un toro o silla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que era una silla de montar? Un paraboloide hiperbólico. Era una silla. Entonces puedo tener también un punto por acá donde la función tome esa forma, donde esté centrado exactamente. Entonces esos tres son los que se consideran puntos críticos. Lo primero que voy a hacer, o que vamos a hacer, es aprender a encontrarlos esos puntos y después de eso vamos a identificar si es máximo, si es mínimo o si es un punto de silla. Entonces, para poder saber si hay un punto crítico es un punto AB donde las derivadas parciales son iguales a 0, las dos son iguales a 0 y se cumple para las dos, es decir, son los puntos XY tal que, o AB tal que esto pasa, ¿sí? O reemplazan en XY o en AB y eso pasa, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que las derivadas sean iguales a 0 o también, o donde f de x no existe o f en y no existe. ¿Qué significa eso? Entonces, volvamos a recordar un poquito de historia patria, cálculo diferencial. Se hablaba de máximos, que era el punto mayor, ¿cierto? Donde toda la función estaba por debajo de él. El punto menor donde toda la función estaba sobre él. Máximo, mínimo, locales. ¿Listo? Y puntos de inflexión donde la curva cambiaba de concavidad, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a traer eso a dos dimensiones. En este caso, máximo sigue siendo el mayor, mínimo el menor, pero aquí no hablamos de cambio de concavidad, sino un punto donde hay una silla. ¿Listo? Entonces, decían allá que para que una función tuviese puntos críticos se debería derivar igualar a 0 y donde esos x fueran iguales a 0, ¿cierto? Entonces, son los x que hacen que la función sea igual a 0. ¿Cuál función? La derivada. Esos eran los puntos críticos. Pero si había un punto donde la función derivada no existiera, ese también era un punto crítico. ¿Listo? Pero ese punto, ¿dónde debería estar? En el dominio de la función. Por eso a veces es mucho mejor identificar inicialmente cuál es el dominio de la función. Si yo tengo, por ejemplo, f de xy igual a x cuadrado más y por x, eso es una función en términos de dos variables. ¿Cuál es el dominio de esa función? Reales cuadrados. Recuerden que yo defino para x que pertenece a los reales y y que pertenece a los reales, es decir, que son las parejas xy que pertenecen a R2. Ese es el dominio, ¿sí? Este es mi dominio. ¿De qué función? De esta que está acá. Es decir, que no tiene problema para ningún punto. Yo puedo colocar ahí esos puntos y la función está definida. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que me dice para determinar puntos críticos? Pues derive parcialmente. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Quién es? 2x más ¿quién? Entonces recordemos, y pasa a ser o a comportarse como una constante por x derivando con razón de x
constante. ¿Y quién es constante ahí? Sí. ¿Listo? Eso lo tengo que igualar a 0, porque eso es lo que me dice. Donde hay punto crítico, donde su derivada parcial con respecto a x sea igual a 0, y donde su derivada parcial con respecto a y, ¿quién es? ¿Quién es? X. Debe ser igual a ¿quién? A 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos ahí? Veamos. Si x es igual a 0, ¿cierto? Yo necesito resolver este sistema de ecuaciones y se resuelve simultáneamente. Necesito los x y y que cumplan al mismo tiempo ese asunto. Pero si yo ya sé que de esta que x es igual a 0, ¿qué tomo acá? Vengo y ¿qué? Reemplazo, me queda que 2 por 0 más y debe ser 0. Entonces, ¿qué le tocó hacer y? 0. Entonces, ¿qué coordenadas tiene mi punto crítico? Mi punto crítico es de la forma AB. AB es ¿quién? ¿Quién es X o quién es A? 0. ¿Quién es Y? 0. Este es ¿qué? Mi punto crítico. ¿Qué les dolió? ¿Ah? ¿Difícil? ¿Hasta el momento? Me perdí. Que los puntos críticos. Porque se perdió, porque yo lo veo ahí estaba sentado. Es donde, digamos, no se cumple que sea continuo donde no existe en el dominio. Lo primero que debemos definir que los puntos críticos son puntos donde la función es continua. Así que no Y es derivable. la excepción del dominio. Continua y derivable. Entonces yo lo primero que debo hacer es puntos críticos. Yo lo que voy a tomar es, y viene la definición que cuesta trabajo darles. Ya voy. Vamos a hablar de bolas. Sí, yo también. Bueno, bolas. Yo tengo en el espacio, ahí está mi superficie. ¿Sí? Ahí está. Esa es la superficie. ¿Listo? Yo tengo acá en la superficie un punto, pero este punto tiene unas coordenadas x, y, z, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos todos ahí? Eso es recordar que es una superficie, pero eso significa que aquí tiene unas coordenadas x, y que z me está dando la posición en el espacio. ¿Sí? O sea, no está estampado en el piso, por decirlo de alguna manera, no está ahí en el plano, sino que sencillamente hay una posición, hay un desplazamiento en Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí alrededor del punto XY? Pues que yo voy a tomar una bolita alrededor de él. ¿Sí? Y voy a tomar todos los puntos que estén alrededor de él. ¿Listo? ¿Entendemos qué bola? Yo estoy tomando este con un radio L y estoy centrando ese punto. Una circunferencia, pero estoy tomando lo de adentro. Una bola en el plano. En el espacio sería una esfera centrada en un punto. ¿Listo? Entonces, para este punto que está acá, mi XY, si me interesa ver si es un punto crítico, pues le voy a cambiar el nombre para que quede más claro. ¿Cómo dije si era un punto crítico? AB. Es decir, que aquí sería A, aquí sería B y el Z no importa, llamémoslo C. ¿Cierto? Yo creo que eso ya muy bueno. Entonces, yo lo que necesito ver es para saber si es máximo, si es mínimo, si es punto crítico. Lo primero es que para poder definir este AB, este que está acá debe pertenecer al dominio de esa función. ¿Okay? ¿Listo? Es decir, que el que está acá, este AB debe estar ¿dónde? En el dominio de la función. ¿Listo? O si no, pues no sería un punto crítico de la función, porque él debe pasarle algo a la función, a la gráfica, a la superficie. Pero a mí no me importan los puntos que no son de la función, que no los puedo evaluar. Pues
Entonces son puntos críticos, es porque algo sucede en esa función. Entonces yo lo que quiero ver es alrededor de este punto que será que aquí es un máximo, es decir, que es una curvita hacia abajo, o si más bien es que no, es que aquí toda la función está así y todos los demás están así, es decir, que hay un ¿qué? Un mínimo. ¿Sí? Entonces eso es lo que me interesa, o es un punto en donde que yo voy a obtener una ¿qué? Una silla de montar. ¿Sí? Eso es lo que me interesa ver. Entonces, ¿qué es la posibilidad que tiene AB? Que no sea nada, que sencillamente sea un punto en el dominio de la función, pero que no sea crítico. Para ser crítico es que tiene tres posibilidades: o máximo, o mínimo, o punto de silla. ¿Listo? Estas son las tres posibilidades. Entonces yo lo que tomo es una bola alrededor de ese punto para mirar qué es lo que sucede y para decir si es un máximo o mínimo local. Sería absoluto si yo hablo de todo el dominio. Es decir, recordamos esta gráfica. ¿Qué es eso? Un paraboloide, ¿cierto? Entonces aquí digamos que tenemos el punto AB. Gráficamente, ¿qué podemos decir de él? Que es un ¿qué? Un mínimo. Lo mejor de todo es que es absoluto, porque es para todo el dominio. ¿Sí? ¿Qué sucede para todo el dominio? Que si se dan cuenta que f de a, b es menor que para cualquier f de x, y. Por eso le cambié los nombres acá. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Todos son menores. Y entonces aquí lo que diríamos es que en a, b hay un mínimo absoluto. ¿Listo? ¿Sí? Pero veamos esta, mire, aquí viene dada por curvas, ¿sí? Una especie de teja. Imaginémonos la tejita. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que eso tiene ¿qué? Máximos y mínimos locales, porque lo que me interesa de pronto ahí es mirar en un intervalo no, sino en una bola abierta alrededor del punto y mirar a ver si él es máximo o mínimo. Entonces por acá, mire, cayó en este y todo era así, entonces ¿qué hay acá? Un mínimo. Pero es relativo, porque si nos damos cuenta, por aquí hay uno más bajo que él. No es un mínimo absoluto, porque yo puedo tener por allá que aquí tengo otro punto, ¿sí? De coordenadas F, lo que sea. El cociente pirulito. ¿Listo? Y que la función para este también es mínimo, pero mire, aquí ¿qué sucede? Es menor que ese punto que encontré ahí, que yo estaba diciendo que era mínimo. Entonces por eso se dice que es un mínimo relativo o local. ¿Listo? Lo mismo sucede con los máximos. Yo puedo decir que es un máximo relativo absoluto, ¿cierto? Y en ese caso, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos el otro sentido. ¿Sí? Tendríamos el paraboloide. Tendríamos este punto acá, mi punto, ¿cómo lo llamé? A B. ¿Cierto? ¿Qué está pasando con todos los valores de la función? Que los f de x y ¿cómo son? Menores que f de a, b. ¿Sí? Entonces se diría que hay en AB, que es lo que tenemos, un máximo, en este caso, absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque estoy tomando para todo AB que pertenezca al dominio de la función. Si yo digo que es mínimo local o relativo, es porque estoy tomando una bola abierta que contenga solo ese punto y otros más. ¿Sí? Y en esa bola todos los que no son AB, pues ¿qué les pasa a ellos? Pues son menores o son mayores dependiendo de lo que esté buscando. Si es máximo o si es mínimo. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces lo primero que debemos ver es de quién voy a mirar si es máximo o mínimo punto de inflexión. Y esos son los puntos críticos. No se me duerman. Eso parece cuerpo presentemente ausente. Estaba por allá, bravo, profesor.
mejor de ambas usted. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Ya tenemos el punto crítico. La pregunta es, ¿será máximo? ¿Será mínimo? ¿O será punto de silla? Entonces, nos tocaría empezar a mirar y tomar alrededor del 0.0, ¿cierto? Del 0,0, una bola que lo contenga y mirar si todos los valores son mayores o todos los valores son menores al evaluarlos en la función. Pero ahí está la complejidad del asunto. ¿Cuántos hay alrededor de 0,0 cuando yo tomo una bola de ese estilo? Infinitos. ¿Cómo hago yo para evaluarlos? No es fácil. ¿Listo? Entonces, por eso más adelantito vamos a ver los criterios que nos haga fácil encontrar si es un máximo, un mínimo o un punto de sí. Por el momento lo que vamos a hacer es estudiar cómo calcular los puntos. Ya teníamos este, pero no todas las funciones serán así de simples, ¿cierto? Entonces, recuerden, ¿cuáles son los pasos para calcular un punto de crítico? Derivar, igualar a 0 y encontrar las parejas X, Y que hagan que las derivadas sean iguales a 0. ¿Cuáles derivadas? Las parciales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la función, voy a tratarles una más interesante. X al cubo más Y al cubo más 2XY menos 6. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que debo hacer para calcular los puntos críticos a esa función? Derivadas. Sacar las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial con respecto a X, chicos. ¿Quién es f sub X? Derivada parcial con respecto a X. 3x cuadrado. Entonces, 3x cuadrado, derivada a la constante 0, derivada a una constante por la 2y. variable, más 2y. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Lo igualamos a qué? A 0. A 0. Ahora sacamos la derivada parcial de f con respecto a quién? Y. A y. ¿A qué es igual? 3y al cuadrado. 3y cuadrado Más 2x. más 2x Igual a 0. a 0. ¿Cierto? Dijimos, sacamos derivadas parciales, igualamos a 0. Y ahora lo que les queda, chicos y chicas, es solucionar este sistema de ecuaciones. ¿Cómo soluciono ese sistema de ecuaciones? Fácil. Despejo en una y o x y la reemplazo en la otra ecuación. Lo mismo que ustedes trabajaron cuando eran lineales las ecuaciones y tenían que solucionar. Entonces, si yo llamo a esta 1 y a esta 2, de 1 ¿qué voy a hacer? Voy a despejar y. Entonces, ¿quién es y? Menos 3x cuadrado sobre 2. ¿Listo? Tomo a 2 y le reemplazo, lo voy a llamar 3. ¿Sí? Le reemplazo 3. Entonces, ¿qué me queda? ¿Que eso es qué? 3. 3, pero ¿quién es y? Y es menos 3 medios de x al cuadrado, todo elevado al cuadrado más 2x, y que eso debe ser igual a 0. ¿Listo? No se me pierdan. ¿Dificultades? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Seguro? Pregunta si le... se me calme. Ya voy. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Despejar. Despejar x. ¿Pero a qué es igual esto? Está acá. Esto sería 3 por 9 cuartos X de a la x 4 a la 4 más más 2x. 2x igual a 0. ¿Cierto? 27. Eso que está allá es ¿qué? 3 por 9 cuartos. Mentiras. 27 cuartos. Entonces, 27 cuartos de x
a la 4 menos o más x igual a 0. ¿Cuándo eso tiene solución? Pues lo que vamos a hacer es factorizar. Factor común, x. X es factor común ¿de quién? De 27 cuartos de x al cubo más 2. Y eso debe ser igual a 0. Yo tengo dos factores, ¿cierto? Es decir, un producto. Y lo que tengo que mirar es que para que eso sea 0 es porque o x es igual a 0 o este otro factor es igual a 0. ¿Cierto? Si x es igual a 0, pues ya tengo mi primer x. Para el otro caso, ¿cierto? Lo que tengo que mirar es cuando 27 cuartos de x al cubo más 2, eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar ¿qué? X. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que x al cubo es igual a menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Menos 2 Menos 8. sobre 27. 27 Menos 8. por 4. Es decir, que x al cubo es igual a menos 8, 27 años. Es decir, que x es igual a la raíz de menos 8, sí, cúbica, perdón, de menos 8 sobre 27. Es decir, que x es igual a menos 2 Sobre 3. Sí. ¿Listo? Entonces, teniendo esta x, y teniendo esta otra x, lo que tengo que saber quién es y. Pero ¿qué es lo que hacemos? Si x vale 0, ¿van todos conmigo o hay alguien que se perdió hace media hora? O hace 5 minutos, no importa. ¿Todos vamos? ¿Sí? Listo. Teniendo este x sub 0, este x igual a 0, lo que vamos a mirar es cuál es el y que le corresponde. Porque mis parejas son de la forma XY, mis puntos críticos son de la forma XY. ¿Quién es Y? Pues cojo este 3 y reemplazo el X. ¿Qué me dice que es Y? Y es igual a menos 3 medios por 0 al cuadrado. Esto significa que Y es igual a 0. Mi punto tiene que coordenadas 0, 0. Este es un punto crítico. Porque viene de que las dos derivadas se puedan igualar a 0 y desarrollo y encuentro ese punto. ¿Vamos ahí? ¿Dónde me quedó? Esa cara es que me perdió. ¿Dónde está perdido? Tengo que tapar el marcador antes de que se me... Sí, yo también me perdí después del x menos 2. Listo. Yo tengo 2x. Pero para este x le hace falta su compañerito, no es que solo se aburre. Debe tener una coordenada en y, al igual que para este, y debe tener una coordenada en y. Pero ¿de dónde yo saqué este x? Vengo, me devuelvo, y fue cuando yo dije que y era esto, en términos de x. Voy a hallar y, lo que hago es reemplazar aquí ese x. Comenzamos con el 0, y lo que obtengo es que y debe ser 0. ¿Qué coordenadas tiene el punto x, y? ¿Quién era x? 0. ¿Quién era y? 0. Ese es mi punto crítico. Hago lo mismo para x igual a menos 2 tercios. Recordando que allá dijimos que y es menos 3 medios de x al cuadrado, pues vengo y reemplazo. Y me queda que estos menos 3 medios ¿de quién? De menos 2 tercios. ¿Cierto? Y simplifico. Al cuadrado. Y simplifico. ¿Listo? Y entonces me queda que esto es menos por menos, más. Y me queda que, simplifico uno acá, me queda que eso es 2 tercios. ¿Sí? ¿Sí? Por allá atrás. Entonces, ¿qué obtengo? Que mi pareja sería menos 2 tercios, 2 tercios. ¿Listo? ¿Y este qué es? Otro punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mis funciones pueden tener un punto crítico, pueden tener dos puntos críticos, y ahorita veremos una donde no tiene puntos críticos y veremos otra donde tenga infinitos puntos críticos. ¿Listo?
porque no puedo borrar. Me siento y voy a esculcar mi maleta porque me llevaba. Y lo siento. Porque no puedo comer, pero sé que lo tengo en la maleta. No sé. Dudas hasta el momento. ¿Cómo? Que se ¿Vas puede a cancelar? Que se puede cancelar. ¿Quiénes de ustedes van a cancelar hablando en serio? Sí, porque es que no sale de la universidad. ¿Te rendiste con lo de ayer? No sale de la universidad. ¿Te rendiste ayer? Tengo que madrugar, tengo clase ¿Cuándo los se viernes a falta? las 6 de la mañana. Es decir, que me toca salir faltando un cuarto para las 5 para llegar aquí. Después de darles clase a ustedes.